Japonesas blogueras con habilidades en la escena del metal. Suena curioso, ¿cierto? Pero esta banda está logrando abrirse un camino dentro de la escena metalera japonesa. Si te gusta el metalcore y las bandas japonesas integradas por chicas, o simplemente quieres escuchar algo completamente diferente, quédate porque esto te va a interesar. Hoy te voy a presentar una de las bandas que están sobresaliendo en la escena del metalcore japonés moderno, Stimulate, también conocidas como Stemirates en japonés. Esta banda la conocí en 2023 y me pareció muy interesante su propuesta. Stimulate, formadas en Japón en 2022, una banda que al mismo tiempo crean contenido en su canal de YouTube que destaca por combinar el formato de vlogs con un sonido de metalcore y alternativo integrando sintetizadores. La banda empezó bajo la producción de la popular youtuber Echan, conocida por el canal Bon Bon TV. El concepto inicial consistía en crear una banda que pudiera subir videos diarios en YouTube. Debido al éxito de su primer concierto en solitario, llamado Stemirates First Live 100,000 volts, las entradas se agotaron y la banda firmó de forma exclusiva bajo la agencia Dream Art. La banda está compuesta por Mof Sama, que es la vocalista principal y la integrante más reciente de la banda, tras la salida de antiguas vocalistas. Kanachi Sama en los guturales y voces rap, una voz que agrega el sonido pesado a la banda. Kirara Sama en la guitarra, con una gran destreza en las melodías complejas. Akira Sama en el bajo, que aporta profundidad instrumental a la banda. Y Sakite Sama en la batería, que posee una potente base rítmica. Su sonido es una mezcla de low rock y metalcore con sonidos experimentales integrando electrónica y sintetizadores que proyectan un sonido más tecnológico. Canciones como Shigeki, Suikyu y Dreamwalker de su primer EP homónimo de 2023 muestran un sonido estridente con una voz muy aguda y melódica, a cargo de Yukipe, con baterías potentes que bajan y suben de intensidad, guitarras que se mimetizan en la composición, contando con teclados que le dan ese dinamismo a las canciones, así como también se muestran sonidos suaves y profundos de saxofón. Esto me hizo recordar a lo que hizo Lee McKinney en su álbum debut Infinite Mind, reconocido por su trabajo en Born of Osiris, que por cierto ya tenemos un video en el canal para que lo chequen. Este EP, aunque muestra una gran intensidad, tiene muy pocos screams. Es un EP dirigido a un público más general, contando con estribillos pegajosos, es más emocional y melódico. A finales de 2024, tras la inesperada salida de la vocalista Yukipe y la posterior renuncia de la productora Echan, la banda se enfocó en un sonido más oscuro y pesado. En lo personal, la voz de Yukipe encajaba de manera perfecta. Su voz era suave y potente, que podía alcanzar notas muy altas. Ese mismo año lanzaron Evolve AI y Antimental, que muestra un sonido más maduro y completamente al metalcore. Su sonido cuenta con guitarras entrecortadas, voces melódicas, adaptando vocales rap y guturales más técnicos con teclados presentes. Estos sencillos siguen mostrando ese sonido estridente que las caracterizó desde el inicio, más rítmicas y rapidez en sus composiciones. Tras la salida de la productora Echan en 2024, por problemas de comunicación con la administración, el canal pasó a manos de la banda y las chicas decidieron qué contenido subir al canal. Mientras Echan buscaba un equilibrio apto para todos los públicos en YouTube, su salida permitió que la banda cambiara su sonido visual y musical, orientándose al metalcore y al alternativo con toques de industrial. También sus videos cambiaron, adoptando un concepto más oscuro y relacionado al metal. En los años siguientes hubieron otros cambios en la alineación, como la salida de la teclista Hanon en 2025. Aún así, buscaron otra vocalista y se unió Mof Sama como vocalista definitiva. Esto sorprendió a los fans debido a que Mof Sama venía del mundo idol pop. Su debut fue en el Kano Domination Tour en marzo de 2026.
Actualmente Stimulate está realizando giras a nivel nacional en Japón, como el Kanto Domination Tour, llenando recintos locales e icónicos como el Club Jammers en Gunma y el KTC Yokohama. En su trayectoria, Stimulate ha experimentado varios cambios de alineación. Esto se debe principalmente a la exigencia de crear contenido y giras, así que aquí te muestro las 5 exintegrantes de Stimulate y por qué dejaron la banda. La vocalista original y principal Yukipe salió en 2024. La agencia dio un comunicado de la cancelación de su contrato. Aunque los motivos no fueron detallados, su salida repercutió de manera interna al grado de que la productora Chan también decidió salir. La teclista y screamer Ayanon salió en 2024 para enfocarse en sus metas y carrera profesional. Ayanon se despidió de los fans en el tour Kanazawa y participó en una transmisión de despedida en YouTube. La baterista Gomi Sama salió en 2024 y al igual que Ayanon decidió salir por cuestiones profesionales y personales, para buscar nuevos estilos musicales y posteriormente impulsó bandas como Another Yari. La saxofonista Mion, que fue miembro original de la banda, salió en 2023 por infracciones repetidas a las reglas de la agencia, aunque no se revelaron los detalles para proteger la privacidad de Mion, ya que era menor de edad. La teclista Hanon, que fue de la segunda generación, salió a mediados de 2025, debido al nuevo estilo que tomó Stimulate, aunque se fue en buenos términos. A pesar del cambio de alineación, la banda reconfiguró la estructura interna y con la nueva alineación hicieron la transición al metalcore, con influencias directas de la escena extrema de Japón y las colaboraciones que han tenido con artistas de renombre en la escena. La evolución de Stimulate tiene una influencia y conexión con Girugamesh, que es el ADN de la composición actual, una banda mítica de metal alternativo y visual kei. Girugamesh es la influencia más directa en la era actual de Stimulate. Esta influencia no es solo conceptual. El ex baterista y compositor principal de Girugamesh, Ryo, bajo su firma de productor Ryo Trymaker, ha colaborado en la composición de Stimulate. De ellos han tomado los pesados riffs, las bases electrónicas industriales o cyberpunk y el doble pedal y batería intrincada en sus canciones más actuales, como Sensumpa y Yaiba, que muestra vocales limpias y estribillos pegajosos, screams más desgarradores y baterías más rápidas con sonidos biónicos e industriales. Estas canciones muestran voces rap por momentos, ya hay un sonido más establecido y rítmico. Si te gustan bandas como Passcode, que son una de las bandas más importantes del kawaii idol metalcore en Japón. Por cierto, ya tenemos un video completo dedicado a Passcode para que lo cheques. Stimulate tendrá sentido cuando las escuches, mostrando estribillos melódicos, guturales brutales y una dinámica que recuerda al sonido que popularizó Passcode en Japón. Stimulate comenzó como una banda que pretendía ampliarse a un público más general, al hacer el cambio a un estilo más pesado, técnico, oscuro y la independencia creativa que les dieron, lograron adentrarse y hacerse un camino en la escena metalera de Japón, mostrándose como una banda respetada dentro de la escena. A pesar de los cambios radicales que ha tenido Stimulate, han tenido un gran respaldo por parte de Dream Art, han mostrado un compromiso serio con la banda, ya que facilitaron el traspaso de Moff Sama, quien ya pertenecía a la agencia como lo mencionamos anteriormente. Dream Art se ha encargado de financiar los lanzamientos de sus sencillos y lanzamientos físicos en plataformas de streaming, y expandir sus conciertos a nivel nacional, mostrando que Stimulate es más que un proyecto experimental de YouTube. En lo personal, lo que más me gusta de Dream Art es que han dejado que las chicas se hagan cargo del sonido de la banda y también sobre qué publicar en las redes sociales. Su canción más reciente, Silent Killer, muestra un sonido más homogéneo, con trituraciones y guturales salvajes. Las baterías a distintos tiempos van marcando la canción con voces suaves y potentes. Los sonidos industriales ya están bien marcados, incluso las guitarras por momentos me hicieron recordar a Debbie Love, que por cierto también tenemos un video dedicado a ellos. Por primera vez desde su debut en 2022, Stimulate está llevando a cabo una gira formal por etapas. Su proyecto principal es el Kanto Kansen Seiyuu Tour,
El tour marca el regreso definitivo de la banda a los escenarios con su alineación fija de 5 integrantes y se divide en bloques continuos debido al éxito que han tenido. En marzo y junio, la banda recorrió locales emblemáticos de la escena underground de rock en la región de Kanto, como en el Music Lab, Hamashobo, en la sede local del circuito de Kanto, y el cierre de la primera etapa con un lleno total en el icónico Chiba Loop. En la segunda mitad del tour, desde julio a agosto, a través de recintos del Heaven Rock y salas regionales como el concierto especial en Heaven Rock Utsunomiya, la presentación masiva en la prefectura de Gunma y el concierto de gran escala de Kanagawa. Esto confirma que la banda ha logrado que la gente no solo se quede en YouTube, sino que tengan el apoyo en los conciertos, consolidándose firmemente en la escena metalera de Japón. Creo que Stimulate va por buen camino, han mostrado ser chicas muy talentosas y seguramente en un futuro estarán tocando en los recintos más importantes de Japón y estarán haciendo giras por el extranjero. En la descripción te dejo el canal oficial de YouTube y su cuenta de Instagram de Stimulate. Déjame en los comentarios qué te gustó de Stimulate o qué no te gustó. Si te late descubrir propuestas diferentes y sonidos potentes como este dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita, porque tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido sobre metal japonés y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Nos vemos en el siguiente video.